En el marco de la celebración de la Independencia de México, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar les da la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy titulada Economía, Recursos Naturales y Sociedad durante la Independencia de México, la cual será impartida por el maestro David Guerrero Flores, especialista del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. El maestro Guerrero describirá la base de la organización económica de la sociedad novohispana, las formas de propiedad agraria, el comercio y los recursos naturales disponibles para comprender los intereses en juego, la pobreza, la opulencia, los privilegios y las demandas de los distintos grupos sociales y políticos que participaron durante la independencia de México entre 1810 y 1821. Para dar inicio, leeré una breve semblanza de nuestro expositor. David Guerrero Flores es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como director de difusión y divulgación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER. Ha colaborado como conferencista y autor de textos de historia, así como en la formación de exposiciones gráficas, programas radiofónicos, cápsulas y videos de las conmemoraciones nacionales de 2010 a la fecha. Desarrolla temas de historia moderna y contemporánea de México, en particular de la independencia y la primera mitad del siglo XIX. Como académico, tiene investigaciones relacionadas con la historia de la infancia en México. Además, David Guerrero es ampliamente conocido por nuestro público de la DGTCM, ya que en otras ocasiones nos ha favorecido con interesantes conferencias. Bienvenido, David. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Lidia, gracias, Leobardo, por esta nueva oportunidad para tener un vínculo de comunicación con la comunidad que aglutina la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, dependencia de la SEP. Nosotros somos Secretaría de Cultura, así que estamos colaborando firmemente en cimentar las bases históricas para apuntalar con precisión nuestra identidad, y qué mejor hacerlo en esta oportunidad septembrina, en este mes en el que solemos conmemorar, recordar, evocar, sopesar el valor que tiene haber conquistado la independencia, la formación de un nuevo país, este país que nos cobija a todos, a los más de 127 millones de mexicanas y mexicanos que hoy pueblan nuestro país. Si lo pensamos serenamente, nos daremos cuenta que todo aquello que somos en realidad se debe a México, a su territorio, a su gente, a sus formas de producir, a su cultura y también a todos aquellos elementos que permiten sentirnos parte de esta gran unidad, de esta vasta comunidad que es México. Y precisamente para hacer un aterrizaje correcto y adecuado, apropiado a una comunidad que se dedica al estudio de la ciencia, la tecnología, los saberes relacionados con la producción agrícola, ganadera, también de aprovechamiento de los recursos hídricos entre los ríos, lagos y por supuesto las costas que rodean el territorio mexicano. Hemos desarrollado la iniciativa que les vamos a compartir a continuación para acercarnos a la independencia de México desde una perspectiva ligeramente diferente a la que habitualmente se difunde. En los libros de texto habitualmente se da un marco general para explicar la época de la independencia nacional, pero el acento está puesto mucho en la historia política y militar, en destacar los héroes y las conquistas en términos de conquistas de derechos y de libertades. Nos saldremos un poco del guión sin dejar de tener presente esa épica, digamos, de la historia nacional, de los héroes, de sus diversas contribuciones, para mirar una historia que transcurre de forma mucho más lenta
que se acumula a través del tiempo y que permite explicar precisamente por qué en un momento específico la población o sectores particulares de la población novohispana se levantaron en armas tras el grito de Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, Guanajuato, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Para darle dinamismo a esta presentación, a esta charla, haré uso de una presentación de imágenes que les comparto en este momento. Bien, el tema precisamente engloba la economía, los recursos naturales y la sociedad durante la independencia de México. Y esto básicamente pues por el público hacia el cual está dirigida esta exposición. En septiembre, las mexicanas y los mexicanos recordamos aquella épica madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando tras la convocatoria de un párroco, del cura Miguel Hidalgo, de un párroco ilustrado, de un párroco además inquieto por transformar la sociedad novohispana, convoca al pueblo a levantarse en armas. Esto que nos puede parecer un lugar común, un lugar repetido en torno a la evocación del inicio de la independencia, pasa por una franja gruesa de motivaciones que ahora es lo que queremos explicar. En esta obra mural de José Clemente Orozco, el Hidalgo, este Hidalgo llameante, lo primero que nos llama la atención, por supuesto, es la figura de el que es considerado el padre de la patria, pero mirando el recuadro vemos un conjunto de población engarzada en una batalla, en una lucha, en una pelea. Es precisamente a ese sector que está debajo de la figura de Hidalgo a donde quiero que ustedes reparen. Y aprovechando esta otra imagen, el retablo de la independencia de Juan O'Gorman, quisiera poner de relieve la diversidad, la multitud de situaciones en las que los diferentes habitantes, grupos sociales, corporaciones e instituciones de la Nueva España se vieron inmersos. Esta obra plástica de O'Gorman nos hace ver la multitud de protagonistas, de sujetos sociales que formaban parte de la sociedad novohispana y que en el momento coyuntural de entre 1810 y 1821 se enfrasca en una guerra civil que tiene por consecuencia final la proclamación de la independencia de un nuevo país. Este mosaico, este elenco tan vistoso de protagonistas sociales es el que me interesa destacar, pues para darle mayor proyección social a esa respuesta, a ese impulso de la gente en septiembre de 1810. La pregunta central, la pregunta sustantiva, pues, de esta transmisión es ¿por qué la gente se rebeló tras el grito de Hidalgo? En estas imágenes que nosotros estamos habituados a mirar, no solamente vemos lleno de euforia a el cura Miguel Hidalgo, al estandarte de la Virgen de Guadalupe, también vemos población dispuesta a pelear en ese momento, que son indios, pero también son mestizos, son afrodescendientes, son criollos, son párrocos, son soldados, son rancheros, son artesanos, son campesinos, son campesinos sin tierra los que se lanzan. ¿Por qué en ese momento la gente siguió el llamado de Hidalgo? ¿Por qué un movimiento que era eminentemente político y urbano se transformó en un movimiento de masas y esencialmente agrario? Para comprender las razones profundas
de la independencia de México, es preciso identificar el espacio territorial, geográfico del cual estamos hablando, del cual emergió el país que hoy conocemos como México. En pantalla pueden ustedes apreciar un mapa de la Nueva España alrededor del principios del siglo XIX, una Nueva España que tenía alrededor de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, poco más del doble del territorio mexicano actual. Enorme el territorio novohispano y poblado por 6 millones de habitantes en una concentración que nos conduce a mirar, digamos, a la gran población novohispana en el centro del país y mucho más diseminada hacia el norte y un tanto hacia las regiones costeras y el sureste. Es pues un territorio muy dilatado, poblado escasamente, con un 80% de población rural, es decir, exactamente lo inverso a nuestro presente, donde el 80% de la población radica en las ciudades y solamente 20% en el campo. Aquí lo que tenemos es una sociedad de antiguo régimen, una sociedad agraria y preindustrial. A más de todo, la gran mayoría de esa población era analfabeta, es decir, sus conocimientos los adquirían por medio de la tradición oral, de algunos recursos escritos, escuchados de voz de terceras personas, y la cultura escrita pertenecía como acceso al conocimiento a una minoría habitualmente asentada en las ciudades, en las poblaciones urbanas. Para ustedes que integran una comunidad educativa abocada al conocimiento de la tecnología agropecuaria y a la explotación de los recursos hidráulicos de las costas, de los mares, será de suma importancia observar que cuando estamos hablando de la independencia de México, hablamos también de la conformación de un espacio geográfico determinado con ciertos recursos naturales, con cierta geografía que determina precisamente el modo de vida, las industrias, las formas de comercio, la interacción de esta porción del planeta con el resto de la comunidad continental, intercontinental, planetaria. Entonces, tenemos un espacio con unos ciertos recursos naturales. Sabemos que nuestro país, en buena parte, tiene un clima semiárido. Los océanos que bordean su territorio también ofrecen un potencial enorme. Y parte del territorio del centro hacia el sur tiene un clima más bien cálido y tropical. Sobre este espacio geográfico se asentaron diferentes culturas a través del tiempo. Vamos, es un territorio que cuando los españoles llegaron no encontraron un territorio en blanco, virgen, era un territorio estructurado, aprovechado, explotado a través de siglos, a través de milenios por diferentes culturas, donde básicamente destacan las culturas mesoamericanas, algunas que ya no estaban presentes en el siglo XVI, sino como remansos, como es el caso de la región de la cultura maya, de los olmecas, o bien de los teotihuacanos, pero sí estaban muy presentes los mexicas, los huastecos, los zapotecos, los mixtecos, los tarascos, y hacia el norte del país, lo que se conocía como el septentrión, los pueblos chichimecas, pueblos de guerra, pueblos seminómadas, y mucho más al norte, los apaches y los comanches. Es un espacio configurado donde cada pueblo explotaba los recursos naturales, ya fuera forestales,
ya fueran mineros, ya se refirieran a la explotación del campo, de la tierra, o bien de recursos acuícolas. Cuando inician las exploraciones europeas en la segunda mitad del siglo XV y durante el siglo XVI, bueno, América es un territorio con unos enormes recursos naturales en potencia. Los europeos lo primero que tienen que hacer es precisamente identificar y reconocer, cartografiar estos diferentes lugares de un continente que hasta entonces era desconocido por Europa y que constituía una verdadera masa continental que los europeos, particularmente los provenientes de España, considerando pues un tesoro digno de la explotación. Entre el vasto territorio que ocupa el continente americano, nosotros nos vamos a centrar en la Nueva España, pero desde luego no debemos dejar de tener presente que esta saga de exploraciones, descubrimientos geográficos, conquistas y sometimiento de pueblos originarios comprendió todo el continente americano, primero por parte de españoles, pero también en el siglo XVII de forma subsecuente por parte de colonizadores ingleses, holandeses y franceses. A partir de los descubrimientos geográficos que inician con la empresa descubridora de Cristóbal Colón, se desarrolla una vasta empresa que mueve a la gente en España deseosa de conocer, de tener aventuras, de alcanzar un estatus social y económico. Nada menos que el año pasado, en 2021, se rememoró los 500 años de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y bueno, pues es un acontecimiento que vino a transformar en definitiva no solamente la historia de América, no solamente la historia de Mesoamérica o lo que en retrospectiva vemos como México, sino que fue una auténtica transformación que se experimentó en el siglo XVI a la par de la emergencia de un nuevo sistema o de un sistema mercantilista que sentó las bases de la actual globalización económica. La conquista de los pueblos originarios por parte de los ejércitos españoles significó un encuentro cultural violento y de creencias, hay que decirlo. Después de la conquista militar vino la conquista espiritual de las poblaciones originarias. Fue también un auténtico desastre. Ustedes recordarán los vívidos recuerdos que se tenían de esta caída de la Ciudad de México, Tenochtitlán, en agosto de 1521. Y bueno, no está de más señalar que no fueron los 300 o los 500 o los 1000 soldados españoles los que conquistaron tan grandes extensiones territoriales pobladas por diversas culturas, por diversos pueblos y comunidades. Fue también la alianza con los indígenas que eran enemigos o súbditos de este gran imperio de México, Tenochtitlán. No solamente fueron los españoles, fueron también los indígenas enemigos del imperio mexica los que contribuyeron a la conformación de un nuevo orden, dejando atrás el orden indígena para implantar un nuevo orden, un orden occidental, un orden europeo. Tras la conquista de México y de las provincias aledañas, se mantuvo digamos, la estructura política y social del mundo indígena, porque convenía imponer el nuevo orden con base en el antiguo orden. Así se conservaron señoríos indígenas, cacicazgos indígenas, pero también se procedió a la distribución y la explotación de los pueblos indígenas para la explotación del campo y, sobre todo,
para cubrir, para saciar esa sed inagotable de los europeos por los metales preciosos, básicamente el oro y la plata americanas. Prácticamente desde el principio de la conquista, la búsqueda de metales preciosos se convirtió en un motor de la economía en las recientes fundadas colonias americanas. Muchos indígenas fueron sometidos a la explotación, a la servidumbre, a la explotación por la extracción de las vetas más superficiales de ese metal. Y en este sentido, bueno, pues no dejemos de subrayar que para los indígenas muchas veces fue catastrófico el trabajo en las minas, dadas las condiciones en las que se llevaba a cabo en aquel tiempo, como pueden ver ustedes en algunas de las imágenes, bueno, sin medios de mínimos de seguridad personal, en la oscuridad, con la lluvia, respirando gases tóxicos, se extraían los minerales, la piedra, para extraer y obtener oro y plata. Conforme se agotaron los yacimientos más superficiales, empezó la explotación de minas, lo que se denomina minas de tiro, como se puede ver en la imagen que tienen más a su derecha. Y algo que también conviene poner de relieve es el incremento del comercio de esclavos, de personas que fueron reducidas a la esclavitud en África y con las cuales se comerció durante tanto tiempo en América. Se calcula que alrededor de 20 millones de personas fueron sometidas a la esclavitud y vendidas como esclavos en las tierras americanas, muchos de ellos para trabajar en las minas, pero también en plantaciones agrícolas, en trapiches, en la producción de azúcar, o bien en el servicio doméstico, o como objetos de lujo por parte de la aristocracia novohispana, de la aristocracia minera, de la aristocracia comercial. Suerte que el oro y la plata, y gradualmente cada vez más la plata, generaron una economía de exportación para poder explotar la plata, para poder mantener los minerales. Se creó una sociedad articulada en torno a estos centros de producción. Las minas requerían personas que trabajaran. A esas personas se les debía proporcionar alimentación, vestido, calzado, herramientas. De manera que la explotación de las minas produjo a su vez la articulación de una economía interna, de unos espacios de explotación del subsuelo, acompañados de la generación de espacios agroganaderos para abastecer precisamente a los centros mineros. En este sentido, la economía novohispana se conforma como una economía de exportación que conduce también a la configuración de una economía interna, local. En la siguiente lámina ustedes pueden ver las poblaciones mineras a mediados del siglo XVIII. Conforme se agotaban ciertas minas que se consideraban prósperas, empezaban a explotarse otras, de manera que la exploración geográfica de lo que es el actual territorio mexicano tuvo un recorrido del centro al norte del país. Y cada uno de estos minerales, como comento, generó precisamente la integración de sociedades locales. Las haciendas mineras proliferaron, prosperaron, generaron esta imagen de la abundancia, de la prosperidad novohispana, pero también, hay que decirlo, generó los enormes contrastes, la polarización de la sociedad entre unos propietarios de minas, entre unos comerciantes acaudalados y
una gran cantidad de población que vivía en las ciudades, en la miseria, en el campo, practicando todo tipo de formas de subsistencia, incluyendo la economía de autoconsumo. Estas haciendas que produjeron ganancias fabulosas, cantidades enormes de plata que no solamente circulaban dentro del Imperio Español, sino que formaban parte de la economía mundial. Las monedas españolas circulaban lo mismo en Europa que en Asia, en Japón, en China, en las Filipinas. Y bueno, vale la pena destacar que todos estos recursos minerales amonedados pues pasaban por una casa, la Casa de Moneda de México, para que la plata fuera considerada de curso legal, una plata de ley avalada por el Estado y la corona española. Hacia finales del siglo XVIII se multiplicarían la fundación de casas de moneda y esto permitiría un mayor incremento en, digamos, la circulación de dinero amonedado. En el siguiente cuadro ustedes pueden ver veloces cómo se desarrolló la producción de metales preciosos entre 1695 y 1814, poco más de un siglo, casi 120 años, y ustedes pueden ver cómo este incremento, bueno, tenía variaciones, pero un incremento sostenido hasta que vemos un despegue prodigioso en torno al quinquenio 1780-1784 y con una producción enorme, fastuosa, impresionante hasta el año de 1809, y durante la Guerra de Independencia la explotación minera decae drásticamente, como todos ustedes pueden ver. La plata americana sirvió para proporcionar capitales a la corona española, que gran parte de su historia se vio inmersa en cantidad de guerras en Europa. Es España que trató de proteger este vastísimo imperio, pero que finalmente fue atacado y minado por sus enemigos históricos, Inglaterra, Francia, Holanda, quienes a través de la piratería pues llevaban a cabo contrabando, asalto a las naves españolas que transportaban ya sea mercancías o plata, de manera que no solamente España se vio beneficiada por la plata americana, sino también sus enemigos, y toda vez que en el Imperio Español no se alentó un proceso de industrialización similar al que operó en otras regiones como Alemania, Países Bajos, Francia e Inglaterra, la economía novohispana y la economía española se transformaron en, digamos, economías de consumo de productos industrializados a cambio de la entrega de remesas de plata. Es como lo que señala Eduardo Galeano en el libro Las venas abiertas de América Latina. España tenía la vaca y otros se bebían la leche. Lo que ocurre como resultado de esta explotación minera basada básicamente en la exportación de plata es la generación de una élite privilegiada, de una oligarquía que conjugaba no solamente la minería, sino también la minería y el comercio. Muchos comerciantes capitalizaban las empresas mineras y a su vez los frutos de la minería redituaban en la ampliación de capital para el incremento de las mercancías, y estos mineros y estos comerciantes a su vez se hacían funcionarios de la corona real, adquirían títulos nobiliarios, de suerte que se constituyeron en una élite que controlaba las riquezas, la política y por supuesto las relaciones con la corona española. Es esta élite que vemos precisamente plasmada en las imágenes que ahora tienen en este momento en pantalla. Comerciantes y mineros de España
y de la Nueva España se llevaban, digamos, la mejor parte de esta explotación de un recurso natural destacable en tierras novohispanas, la plata. Y como señalaba yo, al lado de la minería, el comercio hizo la mancuerna precisamente de esta estructura de una economía de exportación. Y ustedes pueden ver que los caminos son precisamente los mismos caminos que conducen a los minerales en las diferentes entidades de nuestro país. A través del comercio se articula, digamos, internamente el mercado. Conviene destacar, por otra parte, un punto de comparación interesante, de señalar que las personas que participaron en la explotación de las minas, es decir, los trabajadores obligados, libres o sometidos a condición de esclavitud, también integraron una economía más bien de carácter local, comunitaria, pueblerina, de autosubsistencia. En el nivel más bajo, la producción, porque había excelentes artesanos indígenas, la producción artesanal de zapatos, productos de madera, cueros, cebos, herramientas, cierto tipo de herramientas, estaba en manos precisamente de indígenas, de mestizos, de españoles de clases bajas, que a través de sus saberes, a través de sus intercambios, generaban mercados locales en los cuales había circulación de dinero en moneda, pero que también daba lugar a la práctica del trueque, el intercambio de mercancías. Muchas veces, en lugar de amonedado, se utilizaba, por ejemplo, la sal como elemento, como dinero, o el cacao también llegó a ser utilizado como dinero, telas especiales, telas para los textiles, para fabricar ropa, también se utilizaban como moneda de cambio. Y en este sentido es muy interesante ver cómo en el nivel de la exportación y en el nivel de la economía regional y local se articula la producción de las necesidades básicas con las exigencias del mercado mayor, del mercado dirigido hacia España, pero también del mercado que comienza a integrarse en un sentido mucho más globalizado. Tenemos pues unos grandes minerales, unos núcleos de población en torno a esos minerales y unos ejes administrativos que son muy importantes, las ciudades novohispanas. Si el campo y las minas producen, las ciudades administran, controlan y canalizan los recursos. Y la ciudad que más destaca en el periodo novohispano es, desde luego, la Ciudad de México. Se establece un sistema de administración central, un sistema centralizado en lo administrativo, pero también en lo político y en lo económico. El núcleo, las rutas principales en este momento ocupan el eje Ciudad de México, Puebla y Veracruz, y del lado contrario, Ciudad de México, ciertas localidades del sur y el puerto de Acapulco. Estas ciudades concentran el poder político, estas ciudades concentran las catedrales, a los abogados, a los propietarios, y al lado de la ciudad grande o de las ciudades emblemáticas de México, Puebla, por supuesto, la ciudad y puerto de Veracruz, pues están las ciudades mineras. Estas que prosperaron ahí donde se encontraron las riquezas tan ansiadas: Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí. Ciudades que controlaban provincias como Guadalajara y Querétaro. Y muy importante para nosotros destacar el
papel fundamental que jugaron dos puertos, uno en el Golfo y otro en el Pacífico. Hablamos del puerto de Veracruz y del puerto de Acapulco. Veracruz era prácticamente la única conexión portuaria hacia el comercio con Europa vía la isla de Cuba y seguidamente hacia el puerto, hacia Sevilla, en España. Y fue prácticamente el único puerto de importancia. Sí había puertos de menor escala, pero para atender al gran comercio solamente Veracruz. Eso por el lado del comercio con Occidente. Del lado de Oriente, lo que destaca es desde luego el puerto de Acapulco, que gradualmente cimentó la relación comercial con el Oriente, la llamada Nao de China, que permitía la importación de productos de lujo como perfumes, especias, sedas, cerámicas, tintes, que eran muy apreciados y cuyo valor alcanzaba precios bastante respetables una vez que llegaban como mercancía, no solamente para el mercado novohispano, sino también para su reenvío a Europa. Entonces, hablamos ya de las minas, hablamos de las ciudades como ejes administrativos, hablamos de los dos puertos importantes en el espacio novohispano y lo que haremos a continuación es poner el acento en esa mayoría de población eminentemente agraria. La mayor parte de la gente a lo largo de la historia novohispana habitó en haciendas, que es la unidad de explotación española, la hacienda, es decir, un casco donde se desarrollan las actividades, donde vive en ocasiones el dueño de la hacienda, donde están las instalaciones, los molinos, los graneros, los aperos de labranza y en torno a él las tierras de cultivo, pero también las tierras para que ahí habiten los peones, que tengan sus parcelas, que vivan de la autosubsistencia. Alrededor de las haciendas también fueron congregados los pueblos, pueblos de mestizos, pueblos de indígenas, para que proveyeran justamente de mano de obra, para que proporcionaran los cereales, la carne, los cueros, el cebo que necesitaban los pobladores que habitaban en torno a los centros urbanos y las minas. Mucho más dispersos estaban los ranchos y en el norte fueron muy peculiares las extensísimas estancias ganaderas. Conforme aumenta la población en el centro, en el Bajío, la producción ganadera, sobre todo de ganado mayor, reses, ganado menor, cabras y ovejas, se desplaza a las vastas extensiones semidesérticas del norte de nuestro país. Es pues una comunidad que vive en una gran cantidad de unidades de producción agrícola. La hacienda es el centro, el pueblo tiene una relación simbiótica, necesaria y desigual con las haciendas. Y en torno a todo esto hay tierras de cultivo que luego se irán agotando, pero se refieren a los montes, a los pastizales y a las aguas, es decir, a la facultad de los habitantes de ciertos pueblos para utilizar los recursos maderables de los bosques cercanos, para llevar a pastar a sus, para aprovechar el agua proveniente de los ríos y de los arroyos cercanos a fin de hacer producir sus respectivas parcelas. Es muy interesante llamar la atención, como todo principio de la economía, los bienes disponibles son bienes escasos, muchas veces
la tierra estuvo disponible, pero también hubo otros momentos, particularmente en los de presión demográfica, en los que las haciendas se apropiaron de montes, pastizales y del uso y explotación del agua, dejando en situaciones desesperadas a los habitantes de los pueblos, que además veían crecer su población y sentían que las tierras que les pertenecían pues ya no les eran suficientes para seguir manteniendo pues a los habitantes de la propia comunidad. Conviene también llamar la atención en este momento sobre un episodio que es muy sensible y se refiere a los comportamientos de la demografía en la sociedad novohispana. Cuando hablamos de esta parte de la historia, hacemos referencia a sociedades de antiguo régimen, es decir, a sociedades que dependen estrictamente de la abundancia o de la escasez de las cosechas, de las limitaciones en los caminos y también de las calamidades que representan las epidemias. Y lo sabemos nosotros que estamos tratando de remontar precisamente esta racha de pandemia por COVID-19. En el pasado también se vivían epidemias por enfermedades que ahora son curables o prevenibles o sobre las cuales hay vacunas. Epidemias de viruela, de sarampión, de tifo, de varicela, epidemias de peste, en las costas, epidemias de dengue y de fiebre amarilla. Muchas de estas epidemias, sobre todo las más graves, tuvieron lugar en el siglo XVI, después de la conquista militar de los pueblos originarios. El azote de las epidemias diezmó significativamente a la población indígena, haciéndola descender prácticamente a niveles espectaculares. De 25 millones de habitantes calculados en Mesoamérica, al término de un siglo o menos, había alrededor de solamente 1.2 millones de indígenas. El descenso demográfico fue grande, grave, y de ahí que relativamente en ciertos periodos hubiera una sensación de relativa superabundancia de tierra, pero cuando se repuso esta población a partir del siglo XVIII, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII, la sensación de un espacio lleno y desprovisto de tierras se hizo sentir y fue uno de los muchos factores que incidieron en el malestar de la gente que se unió a la revuelta de Hidalgo. Bien, hasta el momento hemos hablado de mineros, de comerciantes, de pueblos, de haciendas, de indígenas, de población afrodescendiente que se incorporó en la economía, pero no hay que dejar de destacar que una de las grandes instituciones organizadoras de la sociedad novohispana fue la Iglesia Católica. No solamente llevó la doctrina del catolicismo a los pueblos originarios, también generó formas de estructura social, de organización espacial. Las iglesias, las parroquias, los conventos, las misiones jesuitas organizaron el entorno. Más aún, esta iglesia se convirtió a través de sus diferentes corporaciones en propietaria de tierras. Incrementó sus caudales a través de donaciones de los fieles, a través del cobro del diezmo. El 10% de la producción habitualmente correspondía a la iglesia. Y toda esta acumulación de riqueza sirvió para que la iglesia también no solamente proporcionara sus servicios espirituales o temporales, también se transformó en prestamista, en arrendataria y en propietaria de tierras. De suerte que al lado del poder de la corona, el poder de la iglesia terminó por estructurar esta sociedad que
pues da lugar precisamente al rostro de este México colonial, de este México histórico que apreciamos, que fomentamos a través del turismo. Y cuando vemos el resultado de estas construcciones prodigiosas, de este despliegue portentoso de las diferentes corporaciones religiosas, eclesiásticas, seculares y regulares en México, no nos queda más que sorprendernos por el resultado. Instituciones que regulaban la fe, las conciencias, las prácticas, el calendario, pero además también en injerencia en la economía. Y cada una de estas iglesias que nosotros vemos en pantalla fue el resultado de la contribución no solamente de los capitales de la iglesia, sino de aquellos que contribuían al pago de las subvenciones, de los donativos. Cada persona, cada indígena, cada mestizo, cada español hacía sus aportaciones. El fruto, las iglesias que nosotros vemos en pantalla, es en realidad el resultado de un gran esfuerzo aplicado a través de nuestro territorio. Y cuando vemos además que esas hermosas iglesias están erigidas con piedra tallada, con cantera, pues también nos hacemos preguntar por la procedencia y el beneficio de la explotación, por ejemplo, de recursos minerales como las canteras o las salinas, la sal que fue tan importante para los procesos de amalgamación de la plata con mercurio. Lo que tenemos como resultado a través del tiempo es una sociedad que es jerárquica, había clases sociales, había nobles y había el pueblo, había caciques y había indios, digamos, dedicados solamente a su tierra, sin capital, sin posibilidad de mayor legado. Era una sociedad racista donde se distinguía la procedencia, si será español, europeo o americano, si será indio o si será mestizo, si será afrodescendiente, mulato o pardo. Una sociedad de grandes contrastes que el sabio alemán Alexander von Humboldt destacó, señalando que la Nueva España y particularmente la Ciudad de México era la ciudad de los palacios, pero también donde se observaban los mayores contrastes entre la riqueza y la pobreza, entre la opulencia y la más degradante necesidad y desnudez de sus pobladores. Es un México muy diferente al que nosotros vivimos bajo el principio de igualdad jurídica de todas las personas que lo habitan. Y lo que tenemos acá es un extraordinario mosaico, una sociedad dividida, pero que se diversifica y que a la vuelta del tiempo, por supuesto, tiende al mestizaje. Y bueno, en estas imágenes de representaciones de pinturas de castas, ustedes pueden apreciar precisamente esta diversidad de, digamos, de estatus sociales en la sociedad novohispana, tanto en sus ropas como en los oficios, como en las actividades que están haciendo las personas y sus actitudes, pues nos refleja precisamente imaginario. Entre más alta la clase social, más refinada, más lujosa, más ostentosa. Entre más pobre, bueno, pues mucho más limitados sus recursos, mucho más pobre su vestimenta, mucho más agresivas, hostiles y poco civilizadas sus conductas, como lo vemos precisamente en las láminas que vemos aquí de las castas más bajas. De mestizo e india nace un coyote y de un alrabazado y un salta para atrás nace un tente en el aire, es decir, digamos lo que se consideraba como sectores sociales realmente desfavorecidos y desprotegidos. Es pues una Nueva España que genera enormes riquezas
en forma de exportación de plata, pero también es una sociedad que genera enormes contrastes, y en el caso de los centros urbanos, pues el ejemplo típico es el lépero, aquel habitante que no tiene un oficio definido, que se dedica a las actividades más humildes para ganar recursos, como aguador de agua, como carretonero de basura, como limpiador de canales o de calles, o como cargador tameme en los mercados mexicanos. Y bueno, ya acercándonos a el nudo central de las causas relativamente más cercanas de la adhesión de la sociedad, de las clases populares a la independencia de México, tenemos que, digamos, en el siglo XVIII y sobre todo en el último tercio del siglo XVIII, se aplicó una medida de modernización, las llamadas reformas borbónicas. Hay una sucesión de casa dinástica, se extingue la casa de los Austria, le sucede la casa Borbón francesa en España, son los Borbones de España a principios del siglo XVIII, y estos Borbones traen la idea de modernizar al Estado para hacer más fuerte, más poderosos los recursos de la propia corona española. Se generan cambios, se reestructura administrativamente el territorio de la Nueva España, se crea un sistema de intendencias que poco a poco va dejando, si ustedes miran, las huellas de lo que posteriormente, no directamente, pero sí de forma digamos, precedente, genera, digamos, un espacio que nosotros podemos ubicar como lo que serán posteriormente las formaciones estatales en el contexto del federalismo mexicano. No quiero decir que las intendencias conduzcan a la formación de los estados en la Primera República Federal, pero ya nos anuncia la formación ciertas regiones, de ciertos espacios de control político y administrativo. En fin, en el siglo XVIII, además de este intento de modernización de la Nueva España a través de las reformas borbónicas y en general de todo el imperio, ocurren muchísimas cosas. Se reorganiza territorialmente el espacio, pues, para mejor administrarlo. Se nombran funcionarios nombrados directamente de España, desplazando a los funcionarios ya en la Nueva España, que eran criollos que se sienten, por supuesto, desplazados. Hay cosas positivas. En lugar de seguir manteniendo cerrado el comercio entre Veracruz y el puerto de Sevilla, se abre el comercio, se declara el comercio libre, lo cual es bastante positivo. Y en este sentido, tenemos que esas medidas generan tanto áreas de oportunidad, como es el caso de la formación del ejército novohispano, que permite un medio de ascenso diferente para el sector criollo novohispano, que si bien tiene prohibido el acceso a los altos puestos del gobierno, puede acceder a través de la milicia, adquirir un estatus diferente en la sociedad. Hay cambios muy diferentes, y también algo que conviene llamar la atención y que no dependió de medidas gubernamentales, sino de una variación importante en el clima, de pasar una pequeña edad de hielo en el siglo XVII, se pasa a un mejor clima desde principios del siglo XVIII, lo que incrementa las cosechas, el aumento de la población, y lo que daba la sensación de un espacio relativamente lleno a finales del siglo XVIII, una sensación de presión demográfica que llevó a los pueblos a reclamar aquellas tierras que en otro momento las haciendas se habían apropiado, a exigir el uso abierto de montes, de pastizales, de aguas, precisamente por esta sensación de unas tierras que se consideraban insuficientes para darle atención
sustento a la población creciente. Se vive además también un periodo inflacionario. Las guerras de España en Europa propiciaron una descapitalización brutal de la economía novohispana. Este enorme incremento de plata fue exigido por la corona de España para sostener las guerras en Europa. De hecho, en 1804 se expide una cédula de consolidación de vales reales para exigir capitales en activo, capitales hipotecados, capitales que servían como circulante para seguir financiando al Estado español el sostenimiento de las guerras en Europa. El resultado es una descapitalización extraordinaria de la economía novohispana. Esa economía floreciente se queda sin capital para echar a andar las minas, para generar los vínculos de comercio, para tener liquidez. Muchas de las propiedades de la iglesia fueron expropiadas, se solicitaron préstamos forzosos, de manera que la cosa realmente era muy difícil, muy preocupante en la Nueva España en aquel entonces. Eso para las élites españolas, para las élites de los españoles americanos o criollos, para las clases populares, para la gran mayoría, fue también la coyuntura de un periodo de malas cosechas y en consecuencia de aumento de los precios del maíz. Para una sociedad de antiguo régimen, un periodo de malas cosechas podía significar los mayores desastres, porque la dificultad de los caminos terrestres en aquel momento no permitía proveer a regiones a los que les faltaba cereal, de poblaciones a 30, 40, 50 kilómetros que tenían excedente de maíz. No podían trasladar ese maíz 50 kilómetros precisamente por las dificultades del camino, por el encarecimiento del propio transporte. El transporte era básicamente terrestre y se llevaba a cabo en recuas de mulas. Antes de los automóviles, antes de los ferrocarriles, antes de los aviones, antes de los barcos transatlánticos, en el interior del país, las recuas de mulas significaron una gran transformación porque previamente el transporte se llevaba a cabo por personas que cargaban las cosechas. En cambio, una mula te transporta 200 kilos por unidad, alrededor de 20 kilómetros por día. Bueno, todas estas circunstancias, la descapitalización de la Nueva España, el periodo de malas cosechas, el encarecimiento del maíz, se conjugó con la confluencia, con la influencia, con las repercusiones de las transformaciones que se vivían en aquel momento en Europa, desde el estallido de la Revolución Francesa en 1789, desde la influencia, desde los ecos de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América, ocurrida en 1776. Todas estas transformaciones influyeron en España y de España influyeron desde luego en la Nueva España. ¿A qué me refiero? A la extensión, a la expansión de la Revolución Francesa, a las conquistas napoleónicas, a la crisis de la monarquía europea. España en algún momento, en 1808, se queda sin rey y esto es de suma trascendencia porque el rey representaba la fuente de todo poder, legitimidad y justicia en el Imperio Español. Sin rey no hay legitimidad de funcionarios públicos, no hay justicia del rey, no hay legitimidad, no hay soberanía. En 1808, cuando el rey de España es capturado por las tropas de Napoleón Bonaparte, se abre un hueco, el hueco de la legitimidad que tuvo un correlato muy importante. La invasión francesa a España en 1808 despierta
la independencia de los propios españoles para liberarse de los franceses que invadieron su territorio, pero también dio lugar a lo que se denomina la eclosión de las repúblicas hispanoamericanas. Es decir, la independencia no solamente ocurrió en España, sino que ocurrió en toda América Latina. Lo mismo ocurrió en Venezuela, Venezuela, Colombia, Perú, Río de la Plata, en Chile. Es una verdadera transformación. Y lo que comenzó en principio como un movimiento autonomista, es decir, una pretensión de tener facultades de gobierno sin necesariamente separarse de la monarquía española, un movimiento que comenzó por parte de los sectores criollos, es decir, de los españoles americanos interesados en participar en el gobierno y en los destinos de su propia entidad, de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, un movimiento urbano, político, llevado a cabo por parte de letrados, un movimiento que se resumía en el principio: la soberanía reside originalmente en el pueblo. Si el rey está ausente, falta, quienes deben asumir el gobierno son los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los representantes de los pueblos. Este movimiento, que comenzó como algo formal y que fracasó porque fue sofocado en 1808, se transformó en una serie de conspiraciones, es decir, del discurso político abierto se pasó al discurso cerrado y secreto para transformar la sociedad. Y resultado de estas conspiraciones destacan las de Valladolid en 1809 y de Querétaro en 1810, lo que tenemos al final, con el fracaso de estas iniciativas criollas, urbanas, autonomistas, es precisamente el estallido, ya no de una iniciativa urbana, formalista, autonomista, sino de un grito, de un clamor que buscaba sacudirse no solamente el yugo o la opresión posible de los franceses, sino también del mal gobierno, de la explotación, de la exigencia del pago de impuestos, de tributos, de esto que se consideraba el despojo de las tierras que habían padecido los pueblos en beneficio de las haciendas que se habían quedado con las mejores tierras, que pagaban los sueldos que requerían. En fin, una sociedad que acumula una serie de disgustos, de malestares, de inconformidades, y que ve en el horizonte la posibilidad increíble, extraordinaria, de reducir la opresión, de participar en la administración, en la política, de hacer valer la voz a través de una representación. La gente representada a través de, digamos, lo que sería, digamos, los cuerpos políticos para hacer valer sus principios, sus peticiones, sus necesidades. Este conjunto de comunidades, de pueblos, porque no es un solo pueblo de México, ni es una sola región, son un conjunto de fuerzas sociales que se mueven. Como comenté al principio, no solamente se mueven los criollos y los militares, los oficiales novohispanos que están convencidos de la certeza de un cambio, no solamente se mueven los sacerdotes y los letrados, también están los indígenas, los caciques de los pueblos, los artesanos, están los trabajadores de las minas. En el sur del país, la población afrodescendiente, los mulatos, los pardos se suman a la insurgencia. Y cada uno de ellos persigue fines diferentes, pero conjugados en, digamos, el dinamismo al que se presta la guerra civil, porque lo que se vive en Nueva España por la independencia de México es una guerra civil. Al cabo de 11 años
transcurridos entre 1810 y 1821, lo que tenemos es un país que emerge a la vida independiente con el legado de la sociedad novohispana del antiguo régimen, es decir, sigue habiendo personas acaudaladas, gente muy pobre, muy humilde, corporaciones indígenas, pueblos de mestizos, pero el escenario es muy diferente. 11 años de guerra produjeron desolación, abandono de las minas, la inundación de los tiros, campos arrasados, una población diezmada, y sin embargo, potencialmente una serie de recursos naturales que permitirían en perspectiva sacar provecho precisamente al territorio que actualmente ocupamos. Para que ustedes se den idea, yo les he comentado que la Nueva España fue una economía de exportación centrada básicamente en la explotación de la plata. Si ustedes ven en este cuadro, hacia 1825, 56 y 74, los principales rubros de la explotación de la economía de exportación mexicana se centra básicamente en la exportación de metales y minerales, entre otros, la plata mexicana. En el siglo XX sería el petróleo. En el siglo XIX siguió siendo la plata. Y algo que conviene llamar tanto la atención, prácticamente una cuarta parte, luego fue disminuyendo en principio, pero en 1825 la cuarta parte de las exportaciones estaban centradas en la producción de tinturas vegetales. Se exportaba la grana cochinilla producida por las comunidades oaxaqueñas y también el palo de Campeche para teñir los textiles, tan importantes las tinturas vegetales antes de la invención de los tintes industrializados. Y eso es una pista que debe llamar la atención sobre las muchas posibilidades que tienen nuestros recursos naturales para explorar recursos que no han sido tan aprovechados y que podrían generar un cambio en el futuro. Bueno, cerraré diciendo esto porque hablé de recursos naturales, hablé de territorio entre 1846 y 1848, México libra una guerra de conquista territorial, Estados Unidos derrota a nuestro país y como consecuencia se firma un tratado por el cual México reconoce en calidad de indemnización la pérdida de más de la mitad de su territorio. México queda fraccionado y lo que nos queda de territorio es la mitad, que no es mucho, pero es bastante. Si ustedes miran esta última imagen en pantalla, por supuesto, lo que ustedes miran se basa en la educación que han recibido a través del tiempo para identificar esta imagen como nuestro territorio nacional. El reto para las personas que como ustedes forman parte de una comunidad estudiantil de conocimientos, de aplicación para la explotación conveniente de los recursos agrarios, pecuarios, acuícolas y marítimos, es preguntarse cómo incrementar la conservación de los recursos naturales, a diferencia de otros momentos. Y cuando les hablo de la fundación de minas, también se habla de la explotación de recursos maderables, por ejemplo. Cuando les hablo de explotación, lo que se refleja en el fondo es también una apropiación de los recursos naturales que conduce muchas veces a una deforestación o a un aprovechamiento diferente o a una transformación de la flora y de la fauna presentes. En 2022, que conmemoramos el inicio de la independencia de nuestro país, conviene plantearse cómo conservar esa independencia a través de la conservación de nuestros recursos naturales.
cómo restablecer los bosques que han sido desforestados, cómo conservar la riqueza de nuestros mares, cómo amplificarlos, cómo ensayar nuevas formas de aprovechamiento de recursos que no han sido explotados porque, por ejemplo, la producción de recursos vegetales ha sido sustituida por plásticos en la actualidad que contaminan y envenenan nuestras tierras, el aire, las aguas. El reto, pues, a partir de esta reflexión, de esta ponderación, de esta valoración del inicio de la independencia, de las personas que se sumaron a ella porque consideraron que encontrarían la posibilidad de construir un México, una sociedad mejor, se vea compensado con nosotros que somos sus herederos, que en este contexto crítico de cambio climático, de sobreexplotación de recursos naturales, haya un sector estudiantil, profesional, que se dedique precisamente a generar una transformación positiva para que México siga siendo un país independiente, que disfrute, aproveche y potencie los recursos que estaban dados y que fueron aprovechados y que han sido aprovechados por generaciones y generaciones de mexicanas, de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guerrero, por esta interesante conferencia que nos muestra este movimiento desde una perspectiva diferente. Agradecemos también al INERM todo el apoyo brindado para la realización de la misma. Muchas gracias a todos los asistentes. Buena tarde.